vamos a ver sequías y la agricultura. El temario es introducción, generalidades, tipos de sequías, impactos, niveles de pérdidas agroeconómicas, índice de sequías, caracterización agroclimática y monitoreo de sequías, mapas de Argentina, del PDCI, SPI, SMI, métodos de lucha contra las sequías. La sequía es un fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica a los sistemas de producción y así a los recursos de la tierra. La sequía está vinculada a la variabilidad climática. Existen definiciones de modo general, como por ejemplo la que da la OMM, que la define como una prolongada ausencia o marcada deficiencia de la precipitación, o la que da la Sociedad Meteorológica Americana, donde dice que sequía es un periodo de tiempo normalmente seco, lo suficientemente prolongado como para que la falta de agua cause un serio desequilibrio hidrológico en el área afectada. Wilhite y Glan, 1987, establecen 4 tipos principales de sequías, a saber, que son más específicas en relación con la disciplina o actividad desarrollada por el hombre. Sequías meteorológicas, cuando la precipitación es muy inferior a lo esperado en una amplia zona y para un periodo largo o prolongado. Sequías agrícolas, cuando la cantidad de precipitación es deficitaria y las reservas de agua del suelo se reducen, no pueden satisfacer las necesidades de crecimiento de cultivos y pasturas. Estas pérdidas debido a la evapotranspiración se combinan para causar disminuciones considerables del rendimiento de los cultivos y del ganado. Sequías hidrológicas, cuando hay a escala regional un total de precipitación menor a la media estacional normal, que se traduce en un nivel de aprovisionamiento anormal a los cursos de aguas superficiales y aguas subterráneas. Y sequía socioeconómica se refiere a cómo y cuánto afecta la escasez de agua a las personas y a su actividad económica de una región determinada. Las diapositivas nos muestran una vista panorámica del efecto causado por esta adversidad y cómo puede afectarnos la misma. Sequías meteorológicas, cuando la falta de agua por escasez de lluvias prolongada respecto a los montos normales, se puede ver qué sucede arriba. Las sequías agrícolas es la disminución de agua edáfica, es considerable y afecta a los cultivos y a las pasturas, y ahí pueden ver cómo está afectando en la izquierda a un cultivo de soja y a un cultivo de maíz. Y la sequía hidrológica, abajo a la derecha, cuando hay un déficit continuo en la escorrentía de superficie y disminuye el nivel de aguas subterráneas. Desde un punto de vista agrometeorológico podemos decir que sequías es toda condición del tiempo meteorológico que, prolongada a través de un número no determinado de días, provoca el sufrimiento o la muerte de los cultivos por alteración del balance hidrológico normal. Entre los factores intervinientes en este proceso tenemos la temperatura del aire, la velocidad y duración del viento, las condiciones del suelo, la evaporación y evapotranspiración, la nubosidad y el estado fenológico del cultivo. Representación esquemática de los factores intervinientes sobre un cultivo que acompañan a la ocurrencia de sequía. Tenemos las condiciones del suelo, que son extremadamente secas, las plantas y la atmósfera. Entre los factores que actúan a nivel de la atmósfera tenemos la baja nubosidad, altas temperaturas, fuerte velocidad y duración del viento y elevada evapotranspiración. A modo de resumen, en el siguiente esquema vemos cómo las condiciones reinantes se producen y evolucionan en el tiempo, dando origen a distintos tipos de sequía y sus impactos. Entre las condiciones meteorológicas reinantes podemos ver que cuando hay precipitaciones escasas es un factor importante que va a afectar la característica de los suelos. Otros factores meteorológicos coadyuvantes como la temperatura, altas temperaturas, fuertes vientos, alta evapotranspiración o pérdidas de agua en la atmósfera dan origen a la sequía meteorológica.
si evolucionan en el tiempo, esto produce deficiencia de agua en el suelo y daño por estrés hídrico en los cultivos, y ahí vamos a encontrar lo que conocemos como sequías agrícolas. Que si continuamos, la reducción de los caudales de arroyos, ríos, lagunas, embalse, nos van a dar origen a la sequía hidrológica, y vamos a ver que los impactos de estas sequías van a ser económicos por la pérdida de rendimiento o reducción de los mismos, sociales porque van a afectar a la actividad del hombre, y ambientales porque van a afectar a la vegetación y van a aumentar el peligro, por ejemplo, de incendios que van a afectar al ecosistema. La transpiración determina el crecimiento de las plantas por acumulación de materia seca. De tal manera, las variaciones de esta función debido a la escasez de agua pueden modificar notablemente estructuras internas y externas de la vegetación. Los procesos fisiológicos y especialmente la nutrición vegetal pueden resultar tan alterados que desencadenan muerte de células, tejido o de plantas enteras. Sensibilidad de las plantas a la sequía. Periodos críticos de las plantas. Es el intervalo relativamente breve del periodo vegetativo o reproductivo, durante el cual la planta presenta la máxima sensibilidad a un elemento como puede ser la falta de agua. El periodo crítico dura 1 a 2 semanas, ejemplo trigo, avena, cebada, maíz, sorgo, papas, cítricos, manzano, olivo, trébol, mijo, etc. La producción de sequía, la ocurrencia de sequías en este momento tiene incidencia sobre el rendimiento, como por ejemplo vemos abajo sobre un trigo que fue sembrado, y prácticamente a la derecha vemos que no ha evolucionado y vemos el color amarillo de pequeñas plántulas que prácticamente están muriendo. Características de las sequías en Argentina. Las sequías causan importantes pérdidas económicas en la agricultura y ganadería, afectan amplias zonas del país, poseen una amplia variabilidad en su recurrencia, distribución geográfica e intensidad. Potencian la degradación de los suelos, la pérdida de la biodiversidad y están muy asociados a los procesos de desertificación. En el cuadro abajo, donde se muestran pérdidas valuadas en dólares para 3 cultivos en el departamento Marco Juárez, Córdoba, por Ravelo et al. 2010. Los 3 cultivos son soja, maíz y sorgo. Se tiene la producción media sin sequía, la producción media con sequía, las pérdidas promedios, los precios en dólares por tonelada y las pérdidas económicas promedio para los 3 cultivos. Entre los indicadores más utilizados para el monitoreo de sequía podemos mencionar a los siguientes. El índice de sequía de Palmer, PDCI, se calcula sobre la base de datos termopluviométricos y de contenido de agua disponible del suelo. El índice normalizado de precipitación, SPI, puede ser calculado para distintas escalas de tiempo, 3, 6, 12, 24 y 48 meses. Una de las ventajas es que puede ser usado para indicar la ocurrencia de sequías hidrológicas. El índice de humedad de cultivo, Crop Moisture Index, utiliza el balance hidrológico y las relaciones entre evapotranspiración real y potencial para hacer un seguimiento de las condiciones de los cultivos. El índice normalizado de vegetación, NDVI, es obtenido de información satelital y puede usarse para relacionar el estado de la vegetación y la ocurrencia de sequías. Características de la sequía. La sequía la podemos caracterizar por su duración, pocas semanas a varios años, por su intensidad, desde moderada a extrema, y por el grado de severidad, que es la duración por la intensidad. En el gráfico abajo se representó para Marco Juárez, Córdoba, el índice PDCI o de Palmer histórico, donde se señala la intensidad de acuerdo al valor del índice alcanzado, la duración en el tiempo en meses o años y la severidad en rojo por la duración e intensidad de la misma.
Índices clásicos de sequías. Índice R, Yao 1969, es igual a EA sobre EP. El significado de A es la evapotranspiración actual y EP es la evapotranspiración potencial. El índice de sequía es Yao 1974, IS es igual a 1 menos la sumatoria de los valores diarios del cociente entre la ER y la EP, donde ER es la evapotranspiración actual obtenida del balance hidrológico versátil y la EP fue obtenida según PEDMA. El índice de humedad del suelo, SMI, fue desarrollado por Ravel y Decker en 1979, puede variar entre 0 y 1 y el SMI es igual a AW sobre MW, donde AW es la humedad del suelo disponible para la planta para el día considerado, es la diferencia entre la humedad existente y la capacidad del punto de marchitez permanente, y MW es la máxima humedad disponible para la planta que estaría entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Utiliza el método versátil para este desarrollo. Acá pueden ver una serie de mapas para Argentina y para Córdoba de los diferentes índices de sequías para el mes de noviembre del año 2010. Se observan los tres índices de sequía para noviembre de 2010 para Argentina, fueron tomados de la página web del CREAM, Facultad de Ciencias Agropecuarias UNC. El primero es el índice estandarizado de precipitación, SPI3. El segundo es un índice de severidad de sequía de Palmer, PDCI. El tercero es el índice de cultivo, el SMI. Estos tres para el mes de noviembre de 2010. El cuarto es la anomalía del índice de vegetación normalizada, o sea, el NDVI, para el mes de agosto de 2008. Y abajo se representa para Córdoba la evolución del PDCI de Cádico para el mes de enero de 2009. Métodos de lucha contra la sequía. Tenemos los métodos directos que tienen por objeto actuar sobre el proceso en sí, compensando las pérdidas de agua por evapotranspiración, mientras que en el caso de los métodos indirectos se relacionan más con la planificación y manejo de la actividad productiva. Los métodos directos activos tenemos el riego, la provocación artificial de la precipitación y las sustancias antitranspirantes. Y los pasivos tenemos la arquitectura de la planta, barbecho. Entre los métodos indirectos tenemos la elección de especies resistentes, adopción de sistemas productivos adaptados a la oferta del recurso, disponibilidad de humedad del suelo, evitar las coincidencias de los periodos críticos de los cultivos en momentos de máxima demanda, elección de fechas de siembras. La modalidad de riego puede ser riego complementario, donde el déficit del balance hídrico transitorio, por ejemplo para la región semiárida de Córdoba. Riego integral, donde el déficit del balance hídrico es durante todo el año, como por ejemplo en el oeste y noroeste del país. Otro sería la provocación artificial de la precipitación, ya visto en el teórico de precipitaciones. Entre las sustancias antitranspirantes podemos mencionar a sustancias formadoras de película que bloquean el escape del vapor de agua de la soja, por ejemplo el ácido abscísico en sorgo, todo esto hecho a nivel experimental, alcoholes hexadecanol, siliconas de baja densidad, látex, ceras y plásticos en girasol y papa. Otras sustancias químicas que inducen al cierre automático, como la tracina y los hidrosulfonatos, acetato de fenilmercurio y los ácidos alquenilsuccínico aplicados en alfalfa, sorgo, maíz y tabaco a nivel experimental. Sustancias reflectantes que disminuyen la energía calórica de la soja, incrementan el albedo de la superficie, como el carbonato de magnesio, la caolinita, la tierra de diatómeos. Entre los métodos pasivos tenemos a la arquitectura de las plantas y a los barbechos. Dentro de la arquitectura de la planta podemos mencionar el albedo, que varía de especie a especie, de la edad
de las hojas y de la concentración de clorofila, la pubescencia de las plantas, la eficiencia del consumo de agua, la forma de las hojas, una hoja angosta o versus hojas más anchas. Expresión del grado de aridez de los climas, caracterización de las condiciones de humedad y aridez de una región. Para muchos, el término aridez está determinado en función de la cantidad de precipitación, así por ejemplo lo define la Organización Meteorológica Mundial 1975 como: la aridez es usualmente definida en términos de un bajo acumulado de las lluvias o de la disponibilidad de agua como resultado de un patrón climático permanente en una región. Pero un criterio más científico para la clasificación de estas zonas se basa entre la significativa relación que existe entre la cantidad de agua que recibe la Tierra y la que pierde por evapotranspiración debido al requerimiento que tienen las plantas para poder desarrollarse. Entre los índices de aridez y humedad podemos mencionar a la fórmula de Lang, donde I es igual a P sobre T. P es la precipitación anual en milímetros y T es la temperatura media anual en grados centígrados. Las regiones caracterizadas con factores de lluvia menores a 40 se consideran áridas y las con índices I mayores a 100 como excesivamente húmedas. La fórmula de Martone y índice de aridez IM es igual a P sobre T más 10, donde P es la precipitación anual en milímetros y T es la temperatura media anual en grados centígrados. El índice de aridez está dado por el cociente entre la precipitación y la temperatura, pero aumentada en 10 para evitar aquellos valores negativos. De Martone obtuvo la siguiente clasificación de acuerdo al valor del índice IM que define el tipo climático correspondiente. Así tenemos un índice IM menor de 5, el tipo de clima es árido, de 5 a 10 semiárido, de 10 a 20 seco subhúmedo, de 20 a 30 subhúmedo, de 30 a 40 húmedo y más de 50 perhúmedo. Otro índice de aridez sería el obtenido por Meyer, que es igual al cociente entre la precipitación media anual y el déficit de saturación medio anual, donde obtiene para índices de menos de 50, tipo climático es árido, de 50 a 100 semiárido, de 100 a 150 seco subhúmedo, de 150 a 275 subhúmedo, de 275 a 500 húmedo y más de 500 perhúmedo. La fórmula de Sorway calcula el índice de aridez como 100 por la deficiencia de agua sobre la necesidad de agua, datos que provienen del balance hidrológico climático y donde la necesidad de agua es la evapotranspiración potencial anual. Existe también una fórmula de Reddy en 1983 para poder calcular el índice de aridez-humedad, donde este autor hace una modificación del índice de humedad de Sorway y cuya expresión queda como IH es igual a la precipitación menos la ETP sobre el ETP por 100, donde la ETP es la evapotranspiración anual calculada según Peppmann. Reddy establece para el índice de humedad límite zonas y características. Por ejemplo, cuando el límite es menos a 75, la zona es árida y la característica es que es menos adecuada para agricultura de secano y más para pastura. Si el valor del índice está entre menos 75 y menos 50, semiárida seca, que sería adecuada para agricultura de secano con alto riesgo. De menos 50 a menos 25, semiárida húmeda, adecuada para agricultura de secano. De menos 25 a menos 0, subhúmeda seca, adecuada para agricultura de tierras húmedas. De 0 a más 25, subhúmeda húmeda, parcial, adecuada para agricultura de tierras húmedas. Y mayor a 25, húmeda, menos adecuadas para producción de energía.
En el mapa se representan las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas para Argentina, tomadas del Atlas de Desertificación. Se realizó con el índice de aridez NUMA, que tiene en consideración la precipitación sobre la evapotranspiración, mayores a 0,05 y menores a 0,65. Para aquellas en que la proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial está comprendida entre 0,05 y 0,65, excluidas las regiones polares y subpolares. La zona climática, que corresponde para un índice R inferior a 0,05, es hiperárida, entre 0,5 y menos B y 0,20 es árida, semiárida sería entre 0,20 a 0,50, subhúmeda seca de 0,50 a 0,65 y mayores a 0,65 predominan los climas húmedos. Desertificación. ¿Qué se entiende por desertificación? El término desertificación se utiliza para explicar la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, secas y húmedas, resultante de diversos factores tales como las variaciones climáticas, el sobrepastoreo, la deforestación, las presiones ejercidas por las actividades humanas principalmente. A modo de resumen, en el cuadro y teniendo en cuenta los conceptos antes desarrollados que presenta esta figura, se muestran las diferencias entre los conceptos de sequía, aridez y desertificación y los factores que las determinan. El origen natural o antrófico, que puede afectar sistemas a través de la deforestación, sobre el pastoreo, la pobreza, conducen a la desertificación, conducidos también a veces de la mano del cambio climático.